En una región marcada por las cicatrices de intervenciones pasadas, la soberanía es más que una palabra. Es una herida que nunca cierra. Este no es un reportaje sobre el apagón en Caracas. Es la autopsia del arma que lo provocó. Vamos a diseccionar cómo operadores rusos transformaron la represa más grande de Venezuela en una bomba de tiempo digital. Un killware diseñado no para robar, sino para destruir. El arma fue desplegada en el corazón del sistema nervioso de una nación, esperando el momento preciso para ser detonada contra las fuerzas de ocupación estadounidenses y sumir a un continente en la incertidumbre. El complejo hidroeléctrico Simón Bolívar, conocido como Guri, no era solo una proeza de ingeniería, representaba la promesa de autonomía energética, un monumento al poder del Estado sobre su propio destino. En este contexto, la infraestructura crítica trasciende su valor funcional, se convierte en un símbolo de la capacidad nacional, un objetivo de valor incalculable en el tablero de la guerra híbrida. Los planificadores en Moscú entendían esto con una claridad glacial. La vulnerabilidad de Guri no era estructural, sino digital, una puerta trasera en el código de sus sistemas de control industrial. La operación no comenzó con una agresión abierta, sino con el sigilo de un fantasma digital. Durante meses, equipos de inteligencia cibernética mapearon la red SCADA de la represa, identificando cada protocolo, cada conexión, cada debilidad latente. Fue un acto de reconocimiento meticuloso, ejecutado desde terminales anónimas a miles de kilómetros de distancia, en la fría penumbra de un búnker de datos. El objetivo no era la extracción de activos o el espionaje tradicional. El objetivo era la parálisis total. Se introdujo un nuevo tipo de malware, una categoría emergente que los analistas denominan killware. Su propósito no es robar información, sino inutilizar o destruir físicamente la infraestructura que controla. Es la digitalización de un acto de sabotaje industrial a escala nacional. Este código malicioso fue diseñado para imitar las fluctuaciones normales del sistema, un parásito digital que se ocultaba a plena vista, esperando una única señal de activación. Los ingenieros venezolanos, operando con equipos obsoletos y bajo una presión política inmensa, no tenían los recursos para detectar una amenaza de esta sofisticación. El sistema ya estaba comprometido mucho antes del primer parpadeo de las luces. El Kremlin observaba el atolladero estadounidense en Venezuela con un interés estratégico. Washington había desplegado asesores y fuerzas de operaciones especiales, una presencia militar discreta pero innegable. Para Moscú, esto representaba una oportunidad para probar una nueva doctrina de conflicto, una que evitara la confrontación cinética directa, pero que lograra una neutralización estratégica del adversario. La negación plausible era el pilar de toda la operación. El estado fallido de la infraestructura venezolana proporcionaba la coartada perfecta. Cuando el sistema colapsara, la narrativa fabricada ya estaba lista. La culpa recaería sobre la negligencia del régimen local. Ningún misil sería lanzado. Ninguna huella digital directa conduciría de vuelta a los operadores. Solo silencio y oscuridad. Los operadores eran especialistas de una unidad de ciberguerra, analistas desilusionados del sistema global que operaban con una precisión quirúrgica. No veían rostros ni escuchaban gritos a través de sus monitores, solo veían líneas de código, nodos de red y variables de sistema. La deshumanización del conflicto era absoluta, reduciendo una nación a un simple problema de ingeniería inversa. Su trabajo consistía en convertir la mayor fortaleza de Venezuela en su mayor debilidad. Manipularían las turbinas, sobrecargarían los transformadores y corromperían los datos de los sensores hasta que el sistema se devorara a sí mismo. El killware no era una bomba, era un cáncer digital programado para hacer metástasis en el momento exacto, provocando un fallo sistémico en cascada. La señal de activación no fue un comando directo, sino un conjunto de condiciones preprogramadas vinculadas a los movimientos de las tropas estadounidenses en el terreno. El arma era autónoma, una mina terrestre digital esperando ser pisada por el adversario geopolítico. La población civil era un daño colateral aceptado dentro de la matriz de cálculo de los estrategas.
El conflicto moderno no respeta fronteras entre combatientes y no combatientes. El 7 de marzo de 2019, las condiciones se cumplieron. El killware se activó. No hubo una explosión, solo una secuencia de fallos lógicos que se propagaron por la red a la velocidad de la luz. Las turbinas Pelton y Francis de Goody comenzaron a desincronizarse, generando fluctuaciones de frecuencia que el sistema de distribución nacional no pudo soportar. En los centros de control, las pantallas parpadearon y se congelaron. Los datos que mostraban se volvieron absurdos. Una corriente de información corrupta diseñada para sembrar la confusión y retrasar cualquier respuesta manual. Los ingenieros estaban ciegos, intentando controlar un sistema que ya no respondía a la lógica ni a sus comandos. Estaban luchando contra un fantasma. En cuestión de minutos, el 70% de la red eléctrica de Venezuela colapsó. Caracas, una metrópolis de millones de habitantes, se sumió en una oscuridad absoluta. Los hospitales perdieron energía. Los sistemas de agua dejaron de bombear y las comunicaciones se cortaron. La estructura de la sociedad moderna, dependiente por completo de la electricidad, comenzó a desintegrarse. El silencio en las calles era antinatural, interrumpido únicamente por el lejano sonido de las alarmas y los generadores de emergencia. Para millones de personas, la vida retrocedió un siglo en un instante. No obstante, esto no era un simple apagón. Era la ejecución de una maniobra militar precisa, una demostración de poder calculada para tener el máximo impacto psicológico. El verdadero objetivo, las fuerzas de ocupación estadounidenses, quedó inmediatamente paralizado. Sus equipos de comunicaciones de alta tecnología, sus sistemas de vigilancia y sus bases de operaciones dependían de la red local. Sus generadores de respaldo solo podían mantener operativas las funciones más esenciales. Su superioridad tecnológica se había convertido en una carga inútil. Estaban atrapados en una nación sin energía, incapaces de coordinar movimientos, recopilar inteligencia o proyectar poder. El killware no había destruido su equipo, pero había destruido el entorno en el que su equipo podía operar. Por consiguiente, habían sido neutralizados sin que se disparara un solo tiro, víctimas de un arma que ni siquiera sabían que existía. El Pentágono se esforzó por comprender la magnitud del evento. Los informes iniciales hablaban de un fallo en la línea de transmisión de 765 kilovoltios, la narrativa que Moscú quería que creyeran, pero los analistas de la NSA detectaron fragmentos de código anómalos en el tráfico de datos de la red, ecos digitales que no encajaban con un simple fallo de equipo. La versión oficial hablará de negligencia e infraestructura decadente, pero para entender la verdadera partida de ajedrez que se juega en la penumbra, entre Washington y Moscú, es imperativo romper el bloqueo informativo impuesto por los comunicados oficiales y acceder a los datos que definen el conflicto real. Las plataformas que permiten esta conversación son suprimidas sistemáticamente. Suscribirse a canales independientes no es un acto de consumo de medios, es un pacto de resistencia. La evidencia era circunstancial pero contundente. El ataque era demasiado complejo, demasiado sincronizado, para ser una coincidencia. Era la firma de un actor estatal con capacidades cibernéticas ofensivas de primer nivel. Solo un puñado de naciones poseía esa capacidad, y solo una tenía el motivo estratégico para ejecutar una operación de esta naturaleza en el patio trasero de Estados Unidos. Moscú negó cualquier implicación, emitiendo declaraciones que culpaban a las sanciones estadounidenses por el deterioro de la infraestructura venezolana. Era un teatro geopolítico, una obra en la que todas las partes conocían la verdad, pero estaban obligadas a representar sus papeles asignados. La negación plausible funcionó a la perfección en el ámbito público, pero el mensaje fue recibido con claridad en los pasillos del poder. El mensaje era simple: podemos apagar su capacidad de proyectar fuerza en cualquier parte del mundo. Podemos convertir sus ventajas tecnológicas en desventajas logísticas. Podemos crear un atolladero del que no podrán salir, no con armas, sino con código. La doctrina de la guerra híbrida había alcanzado su madurez. Para las fuerzas estadounidenses, la situación se convirtió en una pesadilla logística.
Sin electricidad, la refrigeración de alimentos y medicinas falló. La obtención de combustible se volvió casi imposible. La población local, que ya era hostil, se volvió desesperada y peligrosa. El entorno operativo se degradó a un estado de supervivencia básica, erosionando la moral y la eficacia de las tropas. El apagón no duró un día, sino semanas. Cada intento de restaurar la energía era saboteado por el mismo killware, que permanecía latente en el sistema, reactivándose para frustrar los esfuerzos de reparación. Era un asedio digital, diseñado para agotar los recursos y la voluntad del adversario, demostrando que el control del espectro electromagnético era ahora tan crucial como el control del terreno físico. En Washington, el debate fue intenso pero silencioso. Reconocer públicamente el ataque como un acto de guerra por parte de Rusia habría requerido una respuesta cinética, una escalada que nadie deseaba. La administración se vio forzada a aceptar la narrativa fabricada de un fallo de infraestructura, una humillación estratégica, que se tragaron en silencio para evitar un conflicto mayor. El ataque a Guri redefinió las reglas del enfrentamiento entre superpotencias. Demostró que la infraestructura civil ya no era un objetivo secundario, sino el campo de batalla principal en la zona gris del conflicto. Puentes, redes eléctricas, sistemas de agua y hospitales se habían convertido en objetivos militares legítimos bajo la nueva doctrina. La lección para los planificadores militares de todo el mundo fue brutal. La dependencia de la tecnología digital es una vulnerabilidad estratégica masiva. Una nación puede ser llevada a la edad de piedra sin lanzar un solo misil, simplemente explotando el código que sustenta su existencia moderna. La disuasión nuclear se volvía irrelevante ante un arma invisible e innegable. La operación rusa fue, desde una perspectiva puramente militar, un éxito rotundo. Lograron sus objetivos estratégicos con un costo mínimo y una negación plausible completa. Establecieron un nuevo precedente en el arte de la guerra, uno que otros actores estatales y no estatales inevitablemente buscarían replicar en futuros conflictos. El costo humano, sin embargo, fue catastrófico. 28 millones de civiles fueron utilizados como peones en este juego de ajedrez geopolítico. La falta de energía provocó muertes en hospitales, escasez de alimentos y un colapso total del orden público. Fue un acto de violencia masiva, infligido de forma remota y anónima. La recuperación de Venezuela fue lenta y parcial. La red eléctrica nunca recuperó su capacidad anterior, dejando cicatrices permanentes en la economía y la sociedad del país. El trauma de la oscuridad se grabó en la conciencia nacional, un recordatorio constante de la fragilidad de la soberanía en un mundo interconectado. En este contexto, la distinción entre un arma y una herramienta se vuelve filosófica. El mismo código que puede optimizar una red eléctrica también puede destruirla. El conocimiento que construye una sociedad moderna también puede ser utilizado para desmantelarla. La tecnología es agnóstica. Su moralidad es definida únicamente por la intención del operador. El ataque a Guri no fue el primero de su tipo, pero fue el más ambicioso y exitoso hasta la fecha. Fue la culminación de décadas de desarrollo en la guerra cibernética, la prueba de concepto definitiva de que una nación podía ser derrotada sin ser invadida. El conflicto se ha trasladado al dominio digital. Este cambio de paradigma obliga a reevaluar por completo la seguridad nacional. Las defensas ya no pueden centrarse únicamente en las fronteras físicas. Deben proteger la infraestructura digital que es la verdadera columna vertebral de un Estado moderno. Cada línea de código es ahora una posible línea de frente en un conflicto permanente. La ironía es que la misma interconectividad global que prometía unificar al mundo se ha convertido en su mayor vulnerabilidad. Cada dispositivo conectado a la red es una puerta de entrada potencial para un ataque. Cada sistema automatizado, un arma en espera. La superficie de ataque es ahora infinita. La pregunta fundamental permanece: ¿fue el ataque a Guri un acto de terrorismo contra 28 millones de civiles? ¿O fue una maniobra militar legítima para defender la soberanía de una nación contra una fuerza de ocupación? La prensa reporta un apagón. Usted ahora comprende la doctrina de la guerra híbrida y la lógica detrás del arma más poderosa del siglo XXI.
Esto es para quien exige ver la realidad cruda, sin el filtro de las agencias de noticias. La elección es entre aceptar las narrativas simplificadas que se ofrecen para el consumo masivo, o unirse a la minoría que se atreve a analizar la compleja maquinaria del poder real, donde las decisiones que dan forma al mundo se toman en la oscuridad. El precedente ha sido establecido. La guerra cibernética, con su negación plausible, ha convertido la infraestructura civil en un campo de batalla legítimo y permanente. El ataque más devastador ya no deja cráteres, solo silencio y oscuridad. Y en América Latina, ese silencio resuena con el eco de la soberanía perdida. 07 de marzo de 2019. 16:55 horas. El calor húmedo de Caracas se aferra a la piel mientras un silencio antinatural devora el zumbido de la metrópoli. No hubo explosión, solo el cese abrupto de la energía. En la sala de control de la represa de Guri, las consolas se apagaron, marcando el instante cero de un colapso sistémico. Mientras los medios corporativos repetían titulares sobre negligencia e infraestructura fallida, una guerra invisible redibujaba el mapa del poder en las sombras. No estaban reportando la verdad, estaban distribuyendo una narrativa fabricada para ocultar el arma. Este no es un reportaje más sobre el apagón. Este es el dossier definitivo de su anatomía. El colapso fue la detonación, el acto final de una operación meticulosamente planificada. Fue una ejecución, no un accidente. Pero para comprender la arquitectura de esta arma digital y la identidad de sus operadores, es imperativo retroceder 48 horas, al momento en que la secuencia de ataque recibió su autorización final. En los recintos fortificados de Caracas, los planificadores estadounidenses operaban bajo un velo de arrogancia tecnológica. Su confianza no residía en la fuerza bruta, sino en la infalibilidad de sus sistemas y en una burocracia militar que nunca había fallado en proyectar poder en la región. Se consideraban inmunes, protegidos por capas de encriptación y la certeza histórica de su dominio. Desde oficinas con aire acondicionado y vistas panorámicas de la miseria circundante, se tomaban decisiones que ignoraban la fragilidad del entorno. La dependencia de la infraestructura local era un apéndice en sus informes, un riesgo calculado pero subestimado. Creían controlar un tablero de ajedrez sin entender que las piezas mismas estaban hechas de arena, listas para desmoronarse. La tensión no nació de un idealismo político, sino del frío cálculo de la extracción de activos. Bajo el suelo venezolano yacían las reservas de crudo más grandes del planeta, un premio estratégico disputado en silencio. Acuerdos secretos firmados con Moscú para la explotación de la faja del Orinoco estaban siendo directamente amenazados por la presencia norteamericana en el terreno. Caracas había acumulado deudas impagables con el Kremlin, utilizando sus propios activos estratégicos como garantía. Cada pozo petrolero, cada refinería, era una ficha en la mesa de póker geopolítica. La intervención estadounidense no solo amenazaba al régimen local, sino que ponía en riesgo la recuperación de miles de millones de dólares invertidos por Moscú en su aliado. Los comandantes en el terreno se sentían intocables en sus tronos de superioridad convencional, preparados para un conflicto cinético que nunca llegaría. Su doctrina militar, forjada en desiertos y montañas, era anacrónica frente a un adversario que no movilizaba tanques, sino paquetes de datos. Estaban ciegos al verdadero campo de batalla, el ciberespacio. Confiaban en sus satélites, sus drones y sus cortafuegos digitales, sin comprender que su mayor fortaleza era su vulnerabilidad fundamental. Su completa dependencia de una red eléctrica civil que no controlaban era el talón de Aquiles que sus analistas ignoraron. El arma no estaba en la frontera, ya se encontraba dentro del sistema. La vulnerabilidad del objetivo no era militar, sino política. Los aliados regionales, que inicialmente ofrecieron un respaldo retórico a la intervención, comenzaron a retirarse silenciosamente a medida que el costo político interno aumentaba y la operación se estancaba. Washington se encontró cada vez más solo, operando en un vacío diplomático que sus propios planificadores habían subestimado. El aislamiento era el primer componente de la trampa. Simultáneamente,
La estrategia de asfixia económica, diseñada para precipitar el colapso del régimen, tuvo un efecto no deseado. El congelamiento de miles de millones de dólares en activos estatales venezolanos en el extranjero creó un vacío financiero que Moscú llenó con una eficiencia depredadora. Cada sanción impuesta por Occidente era una oportunidad de inversión para el Kremlin, que afianzaba su control sobre los activos energéticos. En los gabinetes del Departamento de Estado, el plan se articulaba con una certeza burocrática escalofriante. Se referían a él como una transición ordenada, un eufemismo para una operación de cambio de régimen que preveían limpia y rápida. Los informes de inteligencia se filtraban para confirmar un sesgo preexistente, la creencia de que el sistema se derrumbaría con una mínima presión externa. La maquinaria convencional comenzó a moverse, una demostración de fuerza anacrónica para un conflicto de nueva generación. El grupo de combate del portaaviones USS Abraham Lincoln fue desviado hacia el Caribe, una pieza de artillería del siglo XX, moviéndose en un tablero del siglo XXI. Cada una de sus maniobras era un dato, una variable predecible que alimentaba el algoritmo del adversario. Mientras los satélites estadounidenses observaban los movimientos de tropas en tierra, los operadores rusos observaban los movimientos de datos en la red. El desplazamiento del portaaviones no era la amenaza principal, era la condición de activación para el arma digital. La preparación para un conflicto cinético era el cebo que atraía al objetivo hacia una emboscada de la que no había escapatoria física. La sentencia había sido dictada no en una sala de guerra, sino en las frías líneas de un código malicioso. Cada protocolo de seguridad activado por los estadounidenses, cada despliegue de tropas, cada comunicado de prensa, simplemente tensaba más el resorte de la trampa digital. Estaban ejecutando un manual de guerra obsoleto, sin saber que el enemigo ya estaba dentro de sus muros. La narrativa oficial, difundida con una eficiencia corporativa, habla de transformadores sobrecargados y falta de mantenimiento. Es una cortina de humo conveniente, una explicación técnica para un problema fundamentalmente geopolítico. La falla no estaba en los cables, sino en el cálculo estratégico de Washington, que subestimó la voluntad de su adversario de convertir la infraestructura civil en un campo de batalla. El colapso de Guri no fue un accidente aislado, sino la pieza central de una estrategia de contención. La verdadera historia no se encuentra en los informes de ingeniería, sino en los libros de contabilidad de las corporaciones energéticas estatales. Para comprender el apagón, es necesario seguir el rastro del dinero, los contratos petroleros y las concesiones mineras que definen el conflicto real. El objetivo final nunca fue la democracia, ni los derechos humanos. El objetivo era la faja petrolífera del Orinoco, que alberga más de 300.000 millones de barriles de crudo recuperable, la reserva certificada más grande del planeta. Este no era un conflicto ideológico, era una disputa por el control de los recursos energéticos que alimentarán al siglo XXI. Moscú no operaba por lealtad ideológica, sino por necesidad económica. La petrolera estatal rusa Rosneft había invertido más de 10.000 millones de dólares en Venezuela, asegurando participaciones en proyectos clave y futuros envíos de petróleo como pago de la deuda. La presencia militar estadounidense amenazaba con anular esos contratos y expropiar una inversión estratégica de capital. Aquí entramos en los secretos que los medios mundiales aún intentan procesar. Para acceder a esta capa de análisis, que las plataformas digitales suprimen activamente, suscribirse no es una opción, es un pacto de resistencia contra la narrativa oficial. La verdad sobre la guerra moderna no se televisa, se encuentra en los márgenes, para aquellos que se atreven a buscarla. Los datos brutos son irrefutables. Los acuerdos firmados entre Caracas y Moscú no solo abarcaban el petróleo, sino también el gas, con licencias de exploración otorgadas a Gazprom en la plataforma continental. Se trataba de un control accionario sobre el futuro energético de una nación, un activo que el Kremlin no estaba dispuesto a ceder sin una confrontación asimétrica. Más allá de los hidrocarburos, estaba el arco minero del Orinoco, una vasta región rica en oro, coltán y diamantes.
Empresas estatales rusas y chinas ya habían asegurado concesiones mineras por miles de millones, estableciendo una cadena de suministro de minerales estratégicos que eludía por completo el control occidental. El conflicto era por todo lo que yacía bajo el suelo venezolano. Mientras tanto, las corporaciones energéticas estadounidenses y europeas esperaban en la periferia, con planes de contingencia y equipos legales listos para reclamar los activos una vez que se produjera el cambio de régimen. Los comunicados de prensa de los departamentos de Estado eran solo la fachada para una operación de adquisición de activos a escala nacional, una extracción sancionada por la fuerza. Por consiguiente, el ataque a Guri no fue un acto de agresión contra el pueblo venezolano, sino una maniobra defensiva corporativa ejecutada con armamento del siglo XXI. Fue un mensaje brutal enviado a Wall Street y Washington. Estos activos están bajo nuestra protección, y estamos dispuestos a apagar un país entero para defender nuestra inversión. A las 16:53 horas, el killware despertó de su latencia. No fue una intrusión violenta, sino una sutil alteración de la realidad digital. El código comenzó a inyectar microvariaciones de datos en la red SCADA de Guri, imitando fluctuaciones de carga y fallos de sensores que el obsoleto sistema registraba con frecuencia. Era el camuflaje perfecto, el ruido de fondo que ocultaba la señal. En la sala de control, los ingenieros venezolanos observaron las anomalías con una fatiga profesional. Las lecturas de frecuencia parpadeaban fuera de los parámetros seguros por milisegundos, una ocurrencia común que atribuían al desgaste del equipo. Estaban luchando contra una amenaza que no podían ver, porque el sistema estaba diseñado para mentirles antes de morir, una narrativa fabricada en tiempo real. A las 16:55, el ataque principal se ejecutó con una precisión matemática. El killware envió simultáneamente miles de comandos contradictorios a los reguladores de velocidad de las turbinas y a los sistemas de excitación de los generadores. Las masivas turbinas Francis y Kaplan fueron forzadas a una desincronización violenta, creando una onda de choque electromagnética que la red de transmisión de 765 kilovoltios no pudo absorber. El efecto fue una falla sistémica en cascada. Los sistemas de protección, diseñados para aislar fallas locales, se activaron todos a la vez a lo largo del país, interpretando la inestabilidad de la red como un cortocircuito masivo y generalizado. En lugar de contener el daño, los mecanismos de seguridad aceleraron el colapso, desmembrando la red nacional en menos de 60 segundos. A miles de kilómetros de distancia, en una instalación segura en las afueras de Moscú, los operadores observaron la telemetría. No había celebración, solo la confirmación de un resultado esperado. Las líneas de código se ejecutaron según lo previsto. Con la misión completada, cerraron sus terminales, borraron los registros de acceso y disolvieron la conexión. El fantasma digital se había desvanecido. En el centro de comando estadounidense en Caracas, la arrogancia tecnológica se evaporó en un instante. Las pantallas de plasma se apagaron, los sistemas de comunicación segura cayeron, y las luces de emergencia parpadearon con una luz tenue e insuficiente. Los oficiales, acostumbrados a la omnisciencia digital, quedaron ciegos y sordos, reducidos a gritar órdenes en la penumbra. Estaban tecnológicamente aislados. Un coronel de la Agencia de Inteligencia de Defensa se acercó a la ventana blindada de su oficina. Observó cómo Caracas, una ciudad de millones, desaparecía en una oscuridad absoluta, la misma oscuridad que ahora llenaba sus monitores de situación. En ese silencio, entendió que el poder no residía en su portaaviones, sino en el interruptor que alguien más acababa de apagar. La superioridad militar se volvió irrelevante. Sus fuerzas se convirtieron en una guarnición aislada, incapaz de coordinar operaciones complejas o de procesar inteligencia. Su equipo de guerra electrónica, diseñado para dominar el espectro, ahora solo servía para buscar una señal inexistente. No eran una fuerza de ocupación, eran un objetivo estático en un territorio hostil. El momento simbólico de la caída no fue el sonido de una explosión, sino el silencio que siguió. Fue el comunicado de prensa del Departamento de Estado, horas más tarde, que hablaba de años de mantenimiento diferido,
La fragilidad de la red eléctrica venezolana. Fue la humillación estratégica de aceptar la narrativa fabricada del adversario, una rendición silenciosa en la guerra de la información. El silencio que siguió al colapso no fue de paz, sino de parálisis. En la oscuridad, la autoridad se disolvió en una pregunta sin respuesta. ¿Quién estaba al mando? La fuerza de ocupación, tecnológicamente cegada, era una bestia sin dientes, mientras el régimen atrincherado controlaba un aparato estatal que ya no funcionaba. El poder no fue transferido, simplemente se evaporó. En este vacío, dos gobiernos fantasma luchaban por el control de la narrativa. El sucesor designado por Washington emitía proclamas desde el exilio, palabras que se perdían en un éter sin radios ni televisores. Mientras tanto, el poder incumbente, aunque humillado, mantenía el control físico de los ministerios y los cuarteles, gobernando sobre una infraestructura muerta. La soberanía se convirtió en un espectro. La reacción global fue un ejercicio de hipocresía calculada. En las cámaras del Consejo de Seguridad de la ONU se pronunciaban discursos condenando la crisis humanitaria, mientras que en canales diplomáticos privados, las mismas naciones negociaban con los operadores rusos el futuro de las concesiones petroleras. La moralidad pública era una fachada para la extracción privada de activos en medio del caos. La humillación final de la fuerza de ocupación fue su total irrelevancia. Sus soldados, entrenados para el conflicto cinético, se vieron reducidos a negociar con facciones locales por agua y combustible, suplicantes en un país que debían dominar. Su presencia se convirtió en un monumento a la impotencia, una guarnición aislada cuya única misión era sobrevivir al apagón que ellos mismos habían provocado. Así ascendieron los nuevos gerentes del caos. No eran políticos ni generales, sino los contratistas rusos que llegaron con generadores y conocimientos técnicos, los únicos capaces de navegar el sistema que habían saboteado. Se convirtieron en los verdaderos árbitros del poder, decidiendo qué barrios recibían energía, qué hospitales funcionaban y qué facciones políticas sobrevivían. El control ya no era político, era técnico. El precedente establecido en Guri no es una anomalía histórica. Es el manual de operaciones para los conflictos del siglo XXI. La infraestructura civil ha sido recalibrada como un objetivo militar de primer nivel en la zona gris de la confrontación asimétrica. La guerra ya no requiere una declaración formal ni proyectiles cinéticos, solo la voluntad de ejecutar el código. La pregunta fundamental permanece: ¿fue el ataque a Guri un acto de terrorismo contra 28 millones de civiles? ¿O fue una maniobra militar legítima para defender la soberanía de una nación contra una fuerza de ocupación? La prensa reporta un apagón. Usted ahora comprende la doctrina de la guerra híbrida y la lógica detrás del arma más poderosa del siglo XXI. Usted que ha llegado hasta el final de este dossier, forma parte de la minoría que exige ver la realidad cruda, sin el filtro de las agencias de noticias. La mayoría acepta las narrativas fabricadas para el consumo masivo. Usted, en cambio, se atreve a analizar la compleja maquinaria del poder real, donde las decisiones que definen el mundo se toman en la oscuridad. El precedente ha sido establecido. La guerra cibernética ha convertido la infraestructura civil en un campo de batalla permanente. El ataque más devastador ya no deja cráteres, solo silencio y oscuridad. Active las notificaciones. La siguiente pieza del dominó geopolítico está a punto de caer, y nosotros estaremos aquí para documentar su impacto con una precisión implacable.